Bueno, en esta ocasión vamos a revisar la revista People, la edición que sacamos en marzo del 2025. Esta es la número 4 y acá ustedes pueden notar que ya se están aplicando en las imágenes con inteligencia artificial, originadas y elaboradas por inteligencia artificial. Entonces, para nosotros ha sido súper bueno, positivo, por el hecho de que nos permite una mayor dinámica y acceso a imágenes que de otra manera estaríamos rebuscando en archivos, en librerías de imágenes abiertas que son bastante cambiantes porque a veces te ofrecen una imagen gratuita, pero tiempo después te indican que tiene una licencia, que tenéis que uno tiene que hacer menciones, entonces se vuelve engorroso porque a veces imágenes abiertas terminan siendo imágenes que pasados los meses son cambiadas de licencia y se vuelven licencias cerradas o de copyright. Entonces es muy cambiante ese mundo, por eso muchas librerías de imagen abierta son imponen de inmediato la necesidad de indicar quiénes son los autores de la imagen, lo cual es correcto, de lo cual estoy a favor. Siempre es necesario que se imponga eso, pero asimismo uno tiene la confianza que va a trabajar con imagen abierta y al final termina meses después trabajando con las imágenes ya cerradas. Entonces es muy cambiante ese tema y por eso inteligencia artificial ha sido una solución para generar imágenes que sean más accesibles. Bueno, acá tenemos el índice bastante limpio. Como ustedes pueden notar, algunas veces en el índice se ocuparon itálica, cursiva y otras veces se ocuparon regular. Entonces, un índice un poco más simple, más limpio de lo normal, y abajo están los agradecimientos y el contacto. En la editorial sale explicado principalmente de qué se trata este número, y abajito sale qué es Apipolai, porque mucha gente se preguntaba qué era Apipolai, de dónde venía el nombre. Y bueno, el nombre viene de la película, o sea, del idioma que se manejaba en la película El Quinto Elemento, el idioma que hablaba la personaje que se llama Lilu. Entonces de ahí viene el saludo, y el saludo es Apipolai, y se puso Apipolai la revista, ya el blog. Acá tenemos un anuncio de la CIFCOM que va a ser o sea, que fue el año pasado, no en marzo de 2025, sino el año pasado, ahí dice diciembre de 2024, en la que se reunieron muchos autores, muchos especialistas, muchos fanáticos de la ciencia ficción chilena y realizaron una convención. Entonces, acá en esta revista nosotros damos aviso de que se dio esa convención y ponemos algunas fotos sacadas del perfil de Andrea Prado. Ahí sale mencionado que salen del perfil de Andrea Prado, ahí, con el objetivo de que, como indicaba, siempre es necesario poner a los autores de la fotografía, la fuente. Luego de eso vienen entrevistas y trabajos. En este caso se hace una entrevista al creador, al autor de un artículo que se llama Ecos del Mañana, la historia de la ciencia ficción chilena, pero distinta sin serlo realmente tal cual. Perdón, esto no es un artículo, esta parte es del ciclo de conferencia del ARCIFCOM 3. Entonces, en una de estas conferencias, en estas mesas, participaron varios autores y especialistas, y entre medio está Pedro Pablo Salas, a quien yo solicité que diera un testimonio de cómo fue este evento. Entonces, él nos dio su testimonio de cómo fue participar en la CIFCON 3 y en esa mesa en específico, junto con Luis Saavedra, Cristian Cisterna, André Olavi y Pedro Pablo Salas. Entonces acá nos indica más o menos qué pasó, cuáles fueron los principales puntos que se abordaron en la mesa. También se le pidió a Ingrid Guzmán Riveros, que participó en la mesa Puertas al Fantástico, Editoriales, Sueños y el Presupuesto. Entonces ella nos indica más o menos de qué se trató ese panel, qué se habló en ese panel en específico. Acá tenemos a Ingrid. Además de eso, Ingrid ocupa esta imagen también en su primer libro, que no recuerdo muy bien, creo que se llama Historias desde
del sillón, del sofá, algo así. Es un libro de historias policiales. Y acá nosotros tenemos también otra imagen entregada también a partir del perfil de Andrea Prado, en la que salen autores y especialistas que asistieron también a este evento. También se le pidió el testimonio a Paula Sierralta Thompson, y ella participó también en uno de los paneles en los que estuvo se abordó también el mismo tema de la editorial chilena. Finalmente acá algunas imágenes de la reunión de cómo fue el ArXivCon. Acá tenemos una publicidad que decidimos incorporar publicidades, pero como al estilo de que fueran futuristas, que fueran del futuro. Entonces acá nosotros nos hacemos, imaginábamos como si estuviéramos en el futuro y ya fuéramos de una tecnología tan avanzada que nos convirtiéramos en luz. Y la idea es que esa luz tenga estilo. Entonces cada uno de nosotros va a perder su identidad o la va a mantener. Y si mantiene su identidad va a querer ser su propia identidad. Entonces cada uno tiene su propia identidad y ahí va a elegir su tipo de luz para convertirse en luz. Entonces puede ser luz azul, luz naranja, luz verde, luz roja, lo que ustedes quieran, porque ustedes van a tener su identidad propia y su propia voluntad. Entonces van a convertirse en luz, pero van a tener su propia identidad. Entonces aquí también nosotros pusimos publicidad, pero a revistas extranjeras, literarias, y en este caso nos centramos en menciones o revistas en las que estuvieran involucrados autores nacionales. Y acá en esta información del fanzine Babujal, nosotros pusimos la mención a estos autores que participaron: Ana María Riquelme, Francisco Araya, Noa Prado, Rodrigo Torres Quesada, Munir, Eduardo Luti, Cueto. Todos ellos son autores nacionales chilenos que participaron en esta revista y que nosotros quisimos resaltar. También hubo acá un caso en el que una autora nos prestó, o sea, nos donó los primeros capítulos de sus libros, y ese libro es Vestigios. ¿Ven? Le hicimos una entrevista a esa autora a partir de eso, y ella nos cuenta cómo es su proceso creativo, cómo se gestionan sus obras, cómo ha sido la experiencia de ella como autora de literatura fantástica, y eso ha sido bastante interesante. Bien. También acá nosotros en la revista Miniatura felicitamos a Andrea Ríos por también haber participado, haber sido parte de la convocatoria. Y presento acá la edición anterior de Apipulay, un poco más rústicas, un poco más de aprendizaje. Entonces tenemos acá la Apipulay 3, después anteriormente la Apipulay 2, y la primera Apipulay, que es bien rústica, muy primitiva en cuanto a las técnicas que nosotros teníamos para elaborar revistas. Pero bueno, ya salieron y ya están, ya se dieron ya las dimos a luz, entonces ya no hay vuelta. Sin embargo, quisimos ponerla a todas para que y además les pusimos el índice de los contenidos que tenía para que ustedes puedan más o menos interesarse en obras. Por ejemplo, acá está en el Apipulay número 2, pusimos la obra completa Ciencia Ficción en Chile de Remy Maure, que fue una de las primeras en las que se hace una lista de literatura de ciencia ficción chilena, una lista como de autores. Ocupamos la IA para hacer publicidad, porque a esta revista quisimos darle un tono más de moda, como revista de moda, como Vogue, como Bazaar, como Harper's. Bueno, Harper's va a ser lo mismo, parece. Entonces quisimos darle un estilo. ¿Bien? Ahí tuve que borrar un poquito acá arriba porque salía el logo de Ralph Lauren. Pues yo le puse, hazme una imagen de un dragón en un auto al estilo de Ralph Lauren. Y me puso el logo arriba en el jockey, entonces no puedo poner el logo en esta imagen. Bueno, hubo una convención de científicos, especialistas, difusores de la ciencia en Chile que se llama Congreso Futuro, y en este congreso participó un editor del ALCIF, que es Arturo Sierra. Entonces nosotros quisimos hacerle una entrevista para ver cuál fue su experiencia en este Congreso Futuro, que es un muy referenciado congreso a nivel latinoamericano sobre ciencia. Entonces él habló sobre ciencia ficción.
Y junto con él estaba también Julio Rojas, un especialista también en ciencia ficción, más ciencia ficción mundial que chilena. Arturo Sierra es más especialista en ciencia ficción chilena. Y en medio está Leonor Varela, eh, que es la editora principal de Triada Ediciones, que es por donde generalmente ahora está saliendo las antologías de Poliedro. Entonces, bueno, aquí le hicimos la pregunta a Arturo Sierra, cómo fue su proceso, y él escribió en un estilo muy particular, la forma en cómo se expresa, cómo explica. Entonces fue muy divertido leer este estilo. Acá está Arturo Sierra y seguimos en esto. Acá nosotros decidimos hacer las columnas un poco más delgadas por el hecho de que consideramos que era un poco más rápido leer a través de columnas delgadas, pero notamos que este espacio interno era demasiado amplio. ¿Ven? Bueno, acá ocupamos también inteligencia artificial para dar una idea de cómo serían naves espaciales con un estilo propio. Entonces aquí tenemos los típicos estilos no sé, aquí tenemos un estilo cocinero, acá tenemos un estilo del Imperio Romano, ¿bien? Un estilo acá, estilo camionero, ¿bien? Un estilo acá con los cactus, típicos cactus, un estilo de McDonald's. Entonces acá, que decorar tu nave sea nuestra misión. 333 y ahí sale la dirección y todo lo demás. Bueno, quisimos innovar con cosas nuevas, o sea, innovar con cosas diferentes y pasar adelante. Bueno, acá tenemos también el demo de Flores para un Cyborg, del autor Diego Muñoz Valenzuela, que es un libro fundamental que hay que leer sí o sí para tener un conocimiento sobre la literatura fantástica chilena. Jajaja, yo no lo he leído, pero es necesario leerlo. Bien, también nosotros hacemos mención al aniversario número 10 del LP Magazine, que se celebró 2 años después, porque justo ocurrieron varias cosas entre medio y que impidieron que nosotros celebráramos el aniversario de LDP Magazine, el número 10, y tuvimos que esperar años, pasar por años hasta que saliera posible hacer este evento en el lugar donde queríamos, que estaba cerrado porque hubo acá en Chile un estallido social, la gente salió a las calles a protestar, entonces quemaron muchos lugares importantes, y dentro de estos lugares importantes estaba una biblioteca que saquearon. En esa biblioteca nosotros queríamos hacer la presentación y tuvimos que esperar a que reabriera la biblioteca para hacer la presentación. Bien, entonces ahí tenemos fotos de cómo fue este proceso de celebración de los 10 años de LDP Magazine. Varios participantes que han estado en la revista a través de sus artículos participaron aquí directamente, presencialmente, mostrando sus obras, sus trabajos, los dibujantes de cómics, los especialistas en dinosaurios que también participaban con artículos. Bien, acá tenemos muchas celebraciones, algunos diplomas. Aquí abajito estoy yo. Bien, también como uno de los participantes y no editores, como correctores de estilo correctores de la revista. Esta es la editorial de LDP Magazine, el número que salió, el número 101 de noviembre del 2024. Fíjense en cuántos números lleva esta revista, 101 números. Entonces, a ver, lo mismo, acá ocupamos inteligencia artificial para darle un poquito de moda, pero con ciencia ficción. Y trajimos acá adelante una investigación que hizo Felipe Tapia Marín para su magíster del 2022 sobre específicamente la doctora Elena Aldunate, en la cual él profundiza sobre la ciencia ficción, pero desde el punto de vista de la literatura científica. Entonces él lo que hace es que agarra la obra de ciencia ficción de Elena Aldunate y la analiza como el discurso científico que hay detrás. Es muy interesante esta tesis, y es muy importante porque nos da una visión de cómo ella, Elena Aldunate, se interioriza, identifica la ciencia. Entonces es un trabajo muy importante de Felipe Tapia Marín, que nosotros quisimos resaltar. Bien, entre medio pusimos imágenes generadas por inteligencia artificial.
con ideas de darle una dinámica a esto. Bueno, también se tomó aquí al autor Hugo Riquelme. Felipe Tapia Marín toma al autor Hugo Riquelme, y en específico La ventana de Ulduvai, y la ocupa para trabajar el tema de la difusión de la ciencia. Entonces, ¿cuánta ciencia hay dentro de estos libros? ¿Cuánto recurrieron a la ciencia dura para crear la trama de sus libros? Y ahí está la bibliografía. Acá también se le entrega él tiene la versión impresa, publicada de su investigación, que se agranda y que entrega mayor información, y eso en forma de libro. Ese libro se llama Del cosmos nos quieren educados, didáctica de la ciencia a través de la ciencia ficción. Felipe Tapia Marín. ¿Bien? Acá también tenemos la publicidad para el libro de Hugo Riquelme, y junto con ello también acá un poco más de publicidad de ciencia ficción. Homologaciones y homogeneizaciones. Lo mejor de la Tierra más lo mejor del universo. Nosotros aquí abordamos una sección del blog que está en internet, el Blogger, que se llama Blog a People Eye, y en esa sección estamos tratando de reconstruir un poco lo que quedó en el pasado, porque hubo mucho tiempo en que no se trabajó en el blog y quedaron muchos links que ya no están habilitados. Entonces estamos tratando de rehabilitar todos esos links para que puedan acceder a información específica. También nosotros tenemos links hacia documentos e investigaciones, una especie de reservorio, reservorio, no, tiene otro nombre, repositorio. Entonces quisimos tratar de hacer un índice sobre la investigación de literatura fantástica, y están en ese blog. Bueno, acá en este artículo que hice, lo hice sobre la historia de Poliedro. Poliedro es una antología de autores, o más que antología, una compilación de autores, de relatos de ciencia ficción y fantasía, que partió hace muchos años atrás y que ha ido evolucionando con el tiempo. Entonces yo lo abordo desde que partió hasta la actualidad. Entonces vamos viendo los poliedros, cuáles son los autores, cómo se dieron las dinámicas, por qué algunos autores publicaron en el 1 y después no publicaron en el 2, y así fue pasando la información. Yo lo hago desde el punto de vista histórico, no evalúo los cuentos, no evalúo las obras. Yo lo hago desde el punto de vista histórico, de cómo se desarrolló este libro, cómo se gestó, cómo fueron los eventos históricos y biográficos de los autores para participar en estos libros. No abordo el relato de cada uno de los textos. Yo no soy literato, ni soy especialista en literatura, ni crítico de literatura, por lo tanto no es mi competencia. Yo abordo desde el punto de vista histórico, hago una historiografía, y eso es lo que hago en este artículo, y vamos viendo todos los poliedros hasta la convocatoria del poliedro 7, que ahora en esta fecha en la que estoy haciendo este video ya está disponible para la venta. Acá también tenemos una promoción, perdón, una publicidad a la editorial que hace Poliedro, que publica Poliedro, que se llama Triada. Y en esto yo quise seleccionar a Afrodita no pinta al amanecer, porque es una obra de ciencia ficción escrita por Jorge Román. Bueno, nuevamente continuamos aquí con moda, y acá un fantasma. Qué mejor que traer un fantasma, pero le puse a la inteligencia artificial que lo hiciera como una publicidad. Y así salió, en el más allá, pero con sentido del amor. Bueno, también un artículo mío este artículo es mío. Yo me trato de adelantar un poquito y trato de pedirle a la inteligencia artificial que me haga un resumen de la literatura fantástica chilena, de la historia de la literatura fantástica chilena. Entonces yo le puse la orden: redacta un texto de al menos 6 párrafos sobre el desarrollo histórico de la literatura fantástica chilena, nombrando principales autores y obras desde el siglo XIX al siglo XXI e indicando a los actuales principales autores del género. Y la inteligencia artificial empezó a elaborar estos artículos, y yo quería ver qué tan certeros eran. Tal vez nombraba a un autor que yo no conocía, o tal vez nombraban a un libro que yo no conocía. Y resulta que comenzó a crear información de la nada. Entonces yo empecé a decir, ya, a ver, espérate, esta información que me está entregando es falsa. No existe este libro, o no existe
No existe esto categorización. Entonces fui probando todas las inteligencias artificiales con la misma orden. Y el resultado fue lo que estuve analizando. Por ejemplo, ahí en el último grumete de la Baquedano, perdón, exploró temas de aventuras y realismo mágico que enriquecieron la narrativa fantástica chilena. Es poco probable. Acá Copilot hace mención de ciertas cosas que son imprecisiones y que no son reales. Pero la situación es peor después cuando uno va probando, por ejemplo, Gemini. Y Gemini comienza a inventar información. Los títulos de los libros son falsos, no existen. Entonces, cuando alguien quiere hacer una investigación de un tema súper específico, como la literatura fantástica chilena, se va a encontrar con que si se basa en la inteligencia artificial, va a inventar información. De hecho, por ejemplo, aquí dice que Augusto del Mar, cuya novela La lámpara de Aladino, ahí dice, ese libro no existe. Tal vez la inteligencia artificial está tomando un libro que se llama La lámpara en el molino. Pero cuando hace la traducción de lo que está quizás viendo por una imagen, la traduce como la lámpara Aladino y vincula a Aladino con las historias fantásticas de Aladino, de Aladín, de Alahadín. Entonces, lo que hace es que vincula lo fantástico con el título y hace parecer que la lámpara Aladino es una obra de literatura fantástica. El que tiene un fantasma, por ejemplo acá, dice, el que tiene un fantasma como una obra de Hugo Correa, en realidad no existe ese libro. El libro del que hace referencia es quizá el que merodea en la lluvia, pero no existe ese libro. Bien, y después le preguntamos a ChatGPT y ChatGPT ya ahí yo me cansé de indicar cuáles eran los errores y simplemente puse monito. Bien, entonces ya es demasiado como va creando información de la nada. Así que al menos en esta generación de inteligencia artificial no es confiable trabajar con la inteligencia artificial para temas súper específicos. Luego de eso, una publicidad para ALSIF, la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena, y la información de lo que va a haber en el siguiente número, que va a ser para junio. Bueno, ahora mis perritas quizás van a empezar a ladrar. ¿Qué son las investigaciones? Ahí se puede ver breve historia de Editorial Puerto Escape, índice de libros y de literatura fantástica publicado entre 1800 y 1900, resultados de investigación en Biblioteca Nacional de Obras Fantásticas Chilenas del siglo XIX. Eso es lo que se supone que va a haber en la edición de junio del 2025 y que realmente es lo que vamos a presentar en el siguiente video. Les agradezco muchísimo la atención y que estén